Buenos días, chavales. Hoy tenemos aquí un BMW E36 Compact 316i con motor 1009. Tiene un fallo que no sabemos de qué puede ser y vamos a ver ahora. El coche, si lo enciendes, no aguanta el ralentí. Tienes que acelerarlo. Si lo aceleras, el coche se aguanta encendido. Da igual la temperatura que tenga. Y a medida que vamos soltando el acelerador, empieza a fallar. Ahora mismo parece que hay unas falsas explosiones. Estamos soltando más el acelerador. Empieza a temblar. Si lo vamos soltando más, notamos cómo se va muriendo. Ahora estoy manteniendo el acelerador pisado. Vemos cómo falla mucho. Y si soltamos de todo el acelerador, vemos cómo se acaba apagando. Tenemos la luz de fallo motor encendida, por tanto, vamos a meter la máquina de diagnosis. Pero, antes de meter la máquina de diagnosis, yo siempre recomiendo hacer una pequeña inspección visual al motor, como vamos a ver ahora. Quiero comentar también que la luz de fallo del airbag está diagnosticada y localizada. Por tanto, no tiene nada que ver con el hecho de que la luz de fallo motor esté encendida. En caso de que tuviéramos dudas, deberíamos proceder de otra manera. Vemos como por encima de las 2000 vueltas el comportamiento del motor es normal. Pero una vez que cae, el coche no aguanta el ralentí. Recomiendo que no os preocupéis por estar mucho tiempo comprobando el fallo, a no ser que sea algo extremadamente grave que creáis que puede romper el motor. Pero siempre es bueno dedicar un tiempo a reflexionar y pensar mientras vemos cómo el coche falla. Aunque lo veáis, a 1100 vueltas estoy pisando el acelerador. Si lo suelto, no se aguanta. Voy a esperar a que caliente del todo para que podáis ver cómo evoluciona el fallo con la temperatura. ¿Qué reflexiones hago mientras analizo el fallo? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es la válvula de ralentí. Quiero aclarar que todas estas reflexiones no tienen por qué ser ciertas. En mi experiencia personal está muy bien pensar, analizar de qué puede ser el fallo, para cómo nos vamos a ir guiando a la hora de las cosas que salen en la máquina de diagnosis y pensar sobre qué puede ser. Yo ahora mismo, viendo el tipo de fallo que presenta el coche, teniendo en cuenta que este coche lleva mucho tiempo parado y tengo constancia de que antes de estar parado no tenía el fallo motor encendido y funcionaba correctamente, pienso en que la humedad, o que aquí hay mucha, pudo afectar algún tipo de componente electrónico. Pero eso no debe evitar que hagamos que vayamos directamente a cambiar la válvula de ralentí. No, vamos paso a paso. Veremos ahora cuál es el siguiente paso. Es muy importante, y lo podemos consultar mientras analizamos el fallo del vehículo, conocer el historial de mantenimiento del coche. Saber si han cambiado el aceite cuando le tocaba, si tiene los filtros cambiados cuando le tocaba y están en un buen estado. Porque si esto no fuera así y no se ha realizado el mantenimiento del coche, recomiendo siempre hacerlo, independientemente de que cuando metamos la máquina de diagnosis el fallo que nos figure no tenga nada que ver con el mantenimiento. Pero por mi experiencia personal
la mayoría de las veces que el mantenimiento no está hecho, los fallos que pueden estar relacionados con el hecho de que no se haya hecho el mantenimiento mucho tiempo del coche. Veremos en futuros vídeos de reparaciones si esto se va cumpliendo o no. Ahora mismo no tengo pruebas gráficas para poder mostrarlo, pero en mi experiencia personal suele ser así. En este caso, este coche sí que tiene todos sus mantenimientos al día y el problema no debería venir por este tipo de situación. Aunque no es la primera vez que un filtro sale defectuoso y provoca el fallo de un coche. Observamos que el fallo del coche es similar, independientemente de la temperatura a la que se encuentre el mismo. Y bueno, después de reflexionar, creo que el fallo puede deberse a la válvula de ralentí, a un problema vacío o algo similar. Es muy posible que cuando metamos la máquina de diagnosis el fallo no tenga nada que ver. Pero bueno, no está mal reflexionar en el sentido de ver cómo falla el coche. Es decir, ¿por qué pienso en esos fallos? Porque el coche solo falla a ralentí. A cualquier otro tipo de regímenes, y si pisamos a fondo, responde perfectamente. Aunque lo cual me hace pensar en que no es un problema de falta de gasolina o un problema de chispa. Aunque eso siempre se debe comprobar circulando. Pero bueno, no tiene, al igual que falla a ralentí, con el coche parado, y no falla en otros regímenes de revoluciones donde debería necesitar una calidad de chispa similar o una cantidad de gasolina similar, me hace pensar algo de eso, un sensor que falle en ese rango de vueltas, un problema de vacío que haga que no mida bien el ralentí o una fuga de aire. Lo veremos a continuación. Antes de introducir la máquina de diagnosis después de ver el fallo, no pasa nada por echarle un pequeño vistazo al motor y observar que no haya, por ejemplo, ningún enchufe de ningún sensor que tengamos a mano suelto. Podemos observar si los tubos de vacío están en buen estado. Los problemas de vacío son unos problemas muy recurrentes en los coches. Cuando el coche tiene uno de estos tubitos mal y está picado, tiene varios a lo largo del coche, depende del modelo, engaña la señal del caudalímetro o del sensor MAP, que son los encargados de medir el aire que entra para mezclarlo con la gasolina adecuada. Por tanto, el coche no puede funcionar bien. También podemos observar el estado del tubo de admisión, por ejemplo, en este coche. Es interesante ver que no hay equipamiento que no es de serie o chapuzas como tubos de una manguera del agua o cosas por el estilo que se ven a veces, o incluso instalaciones eléctricas manipuladas con cables, con clavijas en un estado malo. Ver que todo está en un estado bastante original y no manipulado hace pensar que el fallo puede ser simplemente un sensor o algo por el estilo. Si vemos una instalación manipulada, pues vamos a tener tendencia ya a sospechar un poco más de la instalación, o si vemos componentes que no se corresponden al coche, como una manguera del agua de casa, pues aunque vayamos a meter primero la máquina de diagnosis, ya nos va a ir enfocando el fallo que nos dé la máquina hacia un lado o hacia el otro, en función de lo que marque. Y también podemos ver algo muy grave, sobre todo si conocemos el motor, como que algo no esté conectado en el sitio que le corresponde, y eso siempre, si ya lo vemos de primeras, pues vamos a ahorrar mucho tiempo, ya no tenemos que meter la máquina. Si viéramos que el caudalímetro está desenchufado, por ejemplo, pues lo enchufamos y ya funciona. Y aunque parezca una tontería, son fallos que muchas veces pasan por un despiste o cualquier otro tipo de problemas. Vemos también aquí el tubo de vacío que va por el servofreno, que está en buen estado y blandito. Bueno, ahora mismo tocando los cables de bujías,
uno de ellos estaba excesivamente flojo, cosa que me ha llamado la atención. Y tampoco tiene una apariencia, la verdad, muy buena. Sí que está blandito, pero se ve como quemado. No sé si se puede apreciar. Ahí dentro donde va la bujía, el problema es que ahora el coche sí que está un poquito caliente. Pero ese cable no estaba bien, porque no estaba encajado a presión. Esto es un ejemplo de, como siempre, podemos encontrar problemas antes de meter la máquina de diagnosis, pues haciendo una inspección rápida. Eso a mí ya me da lugar a tener dudas de si ahí podía estar el problema, la verdad. No, la verdad es que no, a priori, no me parece que solo vaya mal a ralentí por eso, pero bueno, hay que decir que el color del cable ahí dentro es feo, está como si tuviera porquería o óxido, y no estaba encajado en la bujía, lo pude sacar sin tirar. Esto suele hacer un clic cuando lo sacas. De hecho, el cuarto está duro, no soy capaz de enfocar mientras hago fuerza, y tiene un color que no se aprecia desde ahí, pero bueno, el sitio en el que toca con la bujía está completamente de color plateado y brillante. En cambio, que es el cable de la bujía 3, está de un color como si tuviera porquería. Como está ahí dentro, pues no puedo saber exactamente qué es. Voy y con el móvil en una mano, pues no puedo hacer mucho más. Pero ahí hay un problema. Eso no me inspira confianza. Y lo apropiado sería cambiar, desgraciadamente y aparentemente, todo el módulo de bobinas que llevan los cables, porque aparentemente no viene diseñado para sustituir cada uno de los cables, aunque tengo que revisarlo, porque lo desconozco. En caso de que se pueda cambiar solo un cable, pues podríamos hacerlo. Comprobando previamente que los otros cables pues estén bien, aunque los cables de bujías siempre es algo que lo normal es cambiarlos todos, porque con los años se van envejeciendo, pierden calidad, empiezan a tener pérdidas, y si ponemos uno nuevo y los otros los dejamos viejos, pues pueden fallar en poco tiempo, aunque en este caso los otros sí es cierto que se ven en buen estado y esté mal. Lo normal es que no nos vendan solo un cable, lo habitual es que ya nos vendan los 4, porque lo lógico es cambiar los 4 cables a la vez. Observar el estado de las masas, los cables de masa, que aquí no se puede apreciar, y el que va a la batería siempre es bueno, viendo que no estén oxidados ni con porquería. El buen estado de los bornes, que estén apretados, en este caso están. A ver si el problema está relacionado con el problema que vemos en ese cable de bujía. Ahora vamos a introducir la máquina de diagnosis. En mi experiencia, en este coche, aunque tiene OBD2, con la máquina de diagnosis que tengo, solo accede a través del conector de diagnosis de BMW, el antiguo conector. Por tanto, tenemos que enchufar un adaptador que transforma el cable de BMW a OBD para introducir la máquina que tenemos, que en este caso es la Delphi. En cuanto a diagnosis, hay muchas posibilidades. Hay mucha diferencia entre máquinas buenas y máquinas más económicas, como es lógico. A mí personalmente la que más me gusta es la KTS. Pero para un trabajo como aficionados es prácticamente imposible tenerla.